¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación, donde el gran maestro Pablo Iriarte y yo hablaremos sobre un tema que yo creo que es apasionante. Maestro, ¿cómo le va? Bien, el gusto de estar aquí es mío, profesor. Maestro, hay algo que es dolorosísimo. El artista, en sus entrañas, tiene el proceso de la insatisfacción, del cambio y de la lucha contra lo que no le gusta. Ha habido casos donde el sistema ataca al artista, usted sabe, ha habido muchos, pero sin embargo luego los utiliza como estandarte. Y lo terrible es que es más duro para el artista ser utilizado como estandarte que ser repudiado por toda esta bola de personas que no sé por qué no les gusta la sensibilidad. Sí, hablamos de Shostakovich. Del gran Dmitri Shostakovich, el músico ruso que no quiso salir de su país, que nunca salió de su país y que se fue, digamos que fue un disidente bastante inhibido, pero que pasó por cosas muy duras en su vida. Pero antes, déjeme recomendar el Vals 2 de Shostakovich. El que no ha oído el Vals 2 de Shostakovich, escúchelo mañana. El concierto 1 para cello y orquesta, los 15 cuartetos de Shostakovich, eran notables ese señor. Sí. Era notable. Un gran músico. Y entrando en lo personal, era un baúl, un depósito de gestos, de tics, porque era un estado de nerviosidad permanente, de nerviosismo permanente, pero bien que firmaba documentos y escritos en favor del socialismo, del comunismo soviético, estando allá. Ahora, no podemos juzgar. A ver, Él, sí. A ver, nada más quisiera recordar. Él tiene la gloria con su primera sinfonía. Sí. Y enloquece la Rusia. Sí. Y hace esta ópera muy famosa, Lady Macbeth. Ah, claro. ¿Sí? Hace esta gran ópera. A esa gran ópera va Stalin. Y Shostakovich no paró de estar viendo al palco de Stalin, porque estaba viendo desesperado las reacciones de este señor que tenía disque vocación de artista, pero un gran talento de asesino y de político. Y él vio cómo Stalin despreciaba y se reía y hablaba. Maestro, misteriosamente aparecieron una gran cantidad de artículos en diferentes periódicos acusando a Lady Macbeth, la obra de Shostakovich, de basura, rastrera, música inútil. Y él se dio cuenta que realmente la forma de escribir era la de Stalin, que él estaba haciendo esas cosas personalmente, tratando de acabar con todo, repudiándolo. Sí. Extrañamente después, Stalin le dio la medalla Stalin, el premio Lenin. Pero muchos años después, ¿sí? Lady Macbeth estuvo censurada en Rusia y en toda la Unión Soviética 26 años, profesor, después de esa presentación y de las críticas que salieron en Pravda y que usted, yo creo que con toda certeza, atribuye a Stalin. Pero Stalin crea, porque él se sentía un artista, y crea la estética del realismo socialista, en que el artista debe mostrar su misión al pueblo. ¿Y cuál era la misión del artista? Tenía que dar voz al proletariado socialista. Igual que la Revolución Cultural China, igual que los cubanos. Hace no sé cuándo conversamos usted y yo sobre la censura y citaba una frase, una idea de Sándor Márai en Tierra a Tierra, que es su autobiografía, su biografía. Él decía que la censura no solo te quita la libertad de hablar, te quita la libertad de escribir, también te quita la libertad de callar. De callar. Porque tienes que hacer alabanzas al régimen. Y Shostakovich sí escribió artículos en la línea del régimen en la prensa soviética. Y cuando vienen las grandes purgas de Stalin hacia los artistas... que son los tribunales estos que hacen el treinta y tantos. Claro, maestro. Y por decreto crea normas, pautas para la composición musical, auténticamente socialista revolucionaria. Bueno,
Sostakovich prometió cambiar, modificar sus ideas artísticas. Se dobló Sostakovich, se dobló y a la vez no. Siguió, era un Maestro, disidente de bajo perfil. Exacto, igual que Boris Pasternak, que tenía su escritorio limpio para que vieran que no escribía y logró sacar el doctor Zhivago. Igual que Ana Aymatova, que escribía sus poemas y se los comía después de aprendérselos de memoria porque sabía que este animal, Stalin. Pero Sostakovich es llevado a los Estados Unidos en este gran festival que hay donde Rusia, la Unión Soviética le enseña a los Estados Unidos el Bolshoi, Sí. a Sostakovich, a los directores de orquesta, a Rostropovich, todos ellos alumbrando al mundo occidental, pero en tinieblas y con pánico en el mundo soviético, maestro. Sí, un artista que era denunciado, Sostakovich lo fue denunciado por occidentalista y por una forma... Gran comentario, maestro. Formalista y occidentalista. Bueno, denunciado en 2 ocasiones, no fue sentenciado, pues en esas 2 ocasiones perdió el empleo y perdió el ingreso. Tuvo que mover a sus amistades para que dentro del Partido Comunista asumieran y lo perdonaran y pudiera volver a tener trabajo. Ahora, escribió una sinfonía, la séptima de Sostakovich, que es la defensa de Leningrado, no la de Stalingrado, la de Leningrado, sí, que agradó mucho. Ya, ahí lo ponen como himno. Y exacto, es el himno de la resistencia, no solo, y quizá no solo en Rusia, sino que es como un himno internacional de la resistencia, la séptima de Sostakovich. Y logra que con eso lo suban a diputado, fue diputado del Soviet Supremo. Se convierte ya en la figura suprema, aunque nunca dejó de ser un hombre disidente, callado, sufriente. Maestro, de él viene la frase esta: les pido a los occidentalistas que nos aman, no nos envíen cartas, porque cada vez que recibimos una carta de Occidente, somos más perseguidos en la Unión Soviética. O sea, era imposible. Maestro, ¿por qué no solamente hablamos de la Unión Soviética? Vamos a pegar un brinquito. Pongamos el ejemplo de un Furtwängler en la época de los nazis, utilizado por el sistema nazi, este gran director de orquesta, director de la Filarmónica de Berlín, a la cual él quiere renunciar y se le dice: no puedes renunciar. Y el sistema nazi le dice a Furtwängler: corre a todos los instrumentistas judíos. Y él se niega profundamente. Goebbels es el único que lo tranquiliza de la furia del gran líder, ¿sí? Pero sin embargo Furtwängler intenta mantenerse hasta el final, un viejo que después es juzgado por los gringos, acusándolo de nazista, tiene que defenderse y después de muchas humillaciones vuelve a quedar viable y hace algunas cosas más. Era un hombre muy digno, pues, Furtwängler. Sí, su ejemplo en esa dictadura me recuerda algo personal. Tal vez no se valga comentarlo, pero yo pertenecí a un coro polifónico, el coro de las 1000 voces en mi natal Temuco. Y éramos 1000 voces, barítonos, tenores, sopranos, mezzosopranos. Era muy bonito, a pesar de que estaba yo ahí. Sí. Y una vez fue Augusto Pinochet, siendo presidente, a Temuco. Y en la recepción, el coro de las 1000 voces, estábamos todos los estudiantes de Temuco, dirigidos por el profesor Acuña, un maestro extraordinario, cantamos el himno nacional a 4 voces. Y le encantó a Pinochet. Y se llevó al maestro Acuña a dirigir los coros del Colegio Militar y nos quitó un coro polifónico maravilloso en el sur de Chile. Se acabó ese coro.
Maestro, ese es Pinochet. Eso es historia vieja en América Latina, huesos viejos. Eso no se ha acabado esa costumbre, maestro. Mire, rápidamente, América Latina. Alicia Alonso, ¿sí? Alicia Caridad del Cobre, con un nombre larguísimo. La primera mujer que bailaba en el Bolshoi, la primera mujer occidental, ¿sí? Bailando, tiene un desprendimiento de retina, termina, después de vivir en Rusia, termina en Cuba, y en Cuba es utilizada como un gran elemento artístico cuando todo el mundo sabía la gran tristeza que corría por la sangre, el torrente sanguíneo de Alicia Alonso, maestro, que no se cansó de tratar de seguir formando grandes bailarines cubanos. Otro ejemplo de artistas utilizados por el sistema. Sí, claro, y ahí están, siguiendo con el caso de Cuba, el propio Pablo Milanés, que murió siendo un disidente y que padeció la represión cubana, de la represión del castrismo al inicio de su carrera. Después se hizo comunista y después murió siendo un disidente. Pero quiero terminar con Sostakovich, profesor. Muy bien. Quiero cerrar con él, porque él compuso la canción de los bosques, una cantata que está dedicada y con loas al gran jardinero, a Joseph Stalin. Y cuando muere Sostakovich... Gran jardinero, amigo de los niños, era ese título. Claro, y Neruda le escribió un poema que quitó de su antología poética diciendo, era oda, el libro de las odas, la oda a Stalin, la oda a Stalin, porque de sus manos salían cereales. Lo quitó Neruda de sus... Ya no está, busquen las obras completas de Neruda y no está eso. Pero Sostakovich muere y en su biografía escribe él a los jóvenes: libérense de la amargura de una vida rodeada de grises como fue la mía. Él supo siempre que fue un hombre gris, a pesar de ser un genio. ¿Lo podemos juzgar a Sostakovich? Maestro, tendríamos que juzgar entonces maestro, a Paul Gauguin, ¿eh? Pero a todo el mundo. Es que, no. A ver, juzgue a Ferdinand Porsche por haber sido constructor de carros. Juzgue a Hugo Boss, juzgue a todas estas. Eran parte de un sistema, tenían que sobrevivir. Sí, exacto. Sí. Entonces, oye, tampoco lo absuelvo, porque hay la no, maestro, dice, no sé, pero tampoco lo juzgo. Pero hay posturas políticas y Sostakovich tuvo que sufrir este proceso, a pesar de que fue un gran hombre que nunca estuvo de acuerdo. Importantes, el hijo de Sostakovich, el hijo de Prokofiev, que hablaban sobre la grandeza de sus padres, la grandeza de estos seres atormentados, que a pesar de que les dijeron guarden silencio, ese silencio lo convirtieron en armonías y en algo digno de conmover el alma humana, que es la música, el silencio interrumpido de los hombres. En síntesis, por Sostakovich habla su obra. Yo creo. Punto. Nada más. No juzguemos confundiendo enjuiciar con analizar. Porque mientras más se enjuicia, menos se ama, maestro. Sí. Siempre es un placer, mi querido maestro. Y con este tema, ¿qué es lo importante de esto? Adentro de nosotros siempre existe la palabra libertad. Y Borges dijo, la censura es la madre de la metáfora. Lo que no nos dejan decir, digámoslo de otra manera. Maestro, muchas gracias. Y nos veremos aquí con el Maestro Iriarte en Punto de Fuga el siguiente sábado.